La hipótesis, realizado por Pablo Andrés Gamba Villamarín, Karen Lorena Gaona y José Manuel Ávila González. Muy buenos días, mi nombre es Pablo Andrés Gamba y les hablaré sobre qué es la hipótesis, su importancia, la exploración del objeto y métodos para formular hipótesis, método inductivo y deductivo. Formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? El término hipótesis en griego significa suposición, que a su vez deriva de hipo, que es bajo, y tesis, conclusión. Por lo que la hipótesis es un concepto aparente que está basado en ciertas circunstancias que le sirven de soporte. Es aquella explicación tentativa que le ayuda a un investigador o científico a encontrar una verdad. Una hipótesis permite establecer relaciones entre variables y de esa manera explicar por qué ocurre algo. La hipótesis, por otro lado, es uno de los pasos que se lleva a cabo dentro del método científico. Es la parte en la que el investigador genera una suposición que posteriormente será confirmada o rechazada una vez que la investigación pase por la experimentación y análisis de resultados. Exploración del objeto. Para llevar a cabo una exploración del objeto, primero se debe definir un problema-objeto de investigación, refiriéndose a un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica o práctica, que posibilitará resolver parcial o definitivamente el problema. Para estudiar un problema que no está claramente definido, se lleva a cabo una exploración de objeto para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Aunque la exploración del objeto es una técnica muy flexible comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y receptivo. Métodos para formular hipótesis. Método inductivo. Es una forma de hipótesis que a partir de una evidencia singular sugiere la posibilidad de una conclusión universal. Esto suele expresarse en términos de probabilidades, tendencias o posibilidades, ya que no es posible afirmar nada de manera rotunda, ya que existe más información vital que la contenida en las premisas. A grandes rasgos, el método inductivo se lleva a cabo de acuerdo a 4 pasos o etapas consecutivas, las cuales son la observación, la identificación de patrones, la hipótesis tentativa y por último la teoría. Método deductivo. Es una forma específica de pensamiento o razonamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más general, como leyes y principios, a lo más específico, hechos concretos. El método deductivo puede emplearse de 2 maneras, directa e indirecta. Lleva a cabo los mismos 4 pasos o etapas consecutivas. Buenos días, mi nombre es Karen Lorena Gaona y hoy les vengo a exponer sobre las características y tipos de hipótesis. Características de las hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las variables o términos de las hipótesis deben de ser comprensibles y precisas. La relación entre las variables propuestas por una hipótesis deben de ser claras. Los términos o variables de las hipótesis deben de ser observados y medibles. Además deben de tener referentes en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Al formular una hipótesis tenemos que analizar si existen técnicas y herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollar y si se encuentra en nuestro alcance.
deviene de la observación de algo que es real o que puede ser. Debe tener la capacidad de poder ser comprobada. Cada una de sus variables debe ser precisa, entendible y estar suficientemente explicada. Cada uno de sus elementos y el nexo que les une se han de ser susceptibles a la observación y la medición. La correlación entre las variables deben de ser muy posibles y muy evidentes. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis? Nula. Aquella que hace referencia a que las variables colocadas en la investigación no tienen relación entre sí, por que muchos consideran que éstas no consiguen un patrón investigativo predefinido, si bien se trata de hechos que, si bien mantienen atributos que los relacionan con la investigación, no guardan correlación entre sí, de modo tal que la hipótesis nula no viene siendo más que un patrón conforme al cual se establece una premisa que el investigador pretende refutar o negar a toda costa, estableciendo como una relación ya de poder sí contradictoria para la investigación. Generales son aquellas donde los hechos se dan por sentado, es decir, donde el individuo establece la premisa conforme a silogismos y las construcciones lógicas que determinan la premisa como cierta de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe reprobación alguna al respecto a la misma. En este caso, más que ser una suposición a comprobar, la hipótesis viene siendo un enunciado que establece conclusiones lógicas. Hipótesis de trabajo. Esta también es conocida como hipótesis operacional. Esta obedece a un conjunto de hechos que sirven para determinar las directrices de la investigación, es decir, aquella que funda para ser investigadas y comprobada en el proceso de estudio. Conforme a esta, el investigador tiene que establecer los lineamientos de su estudio de modo tal que funge las variables conforme a las cuales se va a trabajar. Hipótesis asociativa. Esta establece una correlación entre variables, es decir, en este caso una de las variables depende de la otra. Ejemplo, los niños de primer nivel les cuesta aprender más que los niños de segundo nivel. Hipótesis atributiva. Esta está por medio que se establece la relación entre los hechos, pero de estilo casual, es decir, se establece una relación de causa y efecto que determina las consecuencias a ser evaluadas, de modo tal que solo existe una variable que es la que será objeto de estudio. Conforme a esta es que se establece una relación final. Ejemplo, la mayoría de personas de 70 años se encuentran en estado de senectud y están en un asilo. Hipótesis casual. Conforme a esta se establece una relación entre las variables, siendo esto un motivo suficiente por medio de la cual una variable influye en otra, es decir, se crea un efecto que repercute de una de estas a la otra, de tal modo que se establece una margen de incidencia. Hipótesis de alternativas. Muchos consideran que la implementación de hipótesis alternativas en la investigación viene dada por la utilización de opciones de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual se deduce de la denominación, la hipótesis de rango plantea una alternativa de evaluación y estudio conforme a las cuales se realizan las comprobaciones y experimentos. Algunos alegan que la hipótesis
alternativa viene siendo un implemento de una antítesis investigativa frente a la hipótesis nula. Derivado está en efecto en un contraste. Si la hipótesis nula viene siendo la conclusión negativa extraída de un estudio, la hipótesis alternativa se considera aquella que el investigador desea afirmar al finalizar su observación del fenómeno en estudio. Hipótesis relativa. Esta está considerada que toda la hipótesis se encuentra relacionada a varios datos de estudio. Es de comprender que existan diversas variables en una investigación, siendo observable que dos o más de estas influyen sobre la otra. Es decir, la hipótesis relativa es aquella que, dependiendo de su ocurrencia, tendrá un efecto negativo o positivo sobre las demás variables. Veamos un ejemplo. El efecto de disminución de la inflación es inferior a los decesos, mientras que la reducción de los niveles de salubridad es superior a estos. Buenos días, mi nombre es José Manuel Ávila y hoy les voy a hablar sobre hipótesis condicionales, probabilísticas y determinísticas. Pasos para un correcto planteo de una hipótesis, ejemplos de hipótesis de carácter científico y ejemplos de hipótesis generales y cotidianas. Hipótesis condicionales son aquellas que, como dice el nombre, condicionan una ocurrencia de un fenómeno. Para entenderlo, se puede tomar como ejemplo: si se aprueba un examen, el alumno es donde debió haber estudiado. Por lo contrario, se pierde el examen. Como se aprecia el estudio, determina el éxito académico. Hipótesis probabilísticas o probabilistas. En este caso, existe una relación entre la probabilidad y la ocurrencia de las dos variables para que suceda el fenómeno estudiado, entendiendo que la probabilidad no es más que la certeza de que ocurran determinados hechos siempre y cuando si acontecen una serie de circunstancias. Hipótesis determinísticas son enunciados afirmativos que guían al investigador durante su proceso de estudio. Conforme a ello, este no presenta dicotomía alguna. ¿Cómo así? El establecimiento de estas hipótesis se halla fundado en juicios y valor ya experimentados y comprobados de forma previa al estudio actual. Existen 5 pasos fundamentales para un correcto planteo de hipótesis. Primero, debemos definir el tema en forma detallada. Luego de esto, debemos elaborar una pregunta investigativa para poder pasar a pulir la pregunta con el objeto de limitar toda pretensión subjetiva. Luego debemos acceder a una primera lectura con suficiente detalle como para formular toda la hipótesis, y luego escribirla de modo tal de tener determinado el alcance de la hipótesis. Existen varios ejemplos para la hipótesis de carácter científico. Algunos de ellos son cómo las sociedades con menos conflictividad social son al mismo tiempo las sociedades con mayor tendencia al suicidio y la depresión, o que el aluminio tiene una temperatura de fusión de 660 grados Celsius, o que una reducción de los subsidios generará una contracción económica del 4%, entre otros. Mismo encontramos ejemplos de hipótesis generales y cotidianas. Algunos de estos ejemplos pueden ser que, debido a la lluvia, seguramente el baile de hoy no vendamos muchas entradas. El tren no está pasando más, seguro no pasará hasta la próxima campaña política. Sospechoso que solo vienes a visitarme cuando necesitas algo, entre otros. Gracias por su atención.